Muy bien, entonces iniciamos con el tema de hoy. Jesús resucita a su amigo Lázaro. Juan 11, 28 al 44. Danilo, te dejamos entonces con la primera lámina del estudio. María va al encuentro de Jesús. Efectivamente, quienes, creo que la mayoría de personas que están ahorita, que nos acompañan, recuerdan esta primera lámina donde Jesús está mirando fijamente a los ojos de Marta y le está diciendo esto, ¿no? Habla de la resurrección y de la vida eterna y Marta le da esa confirmación preciosa de la que hemos hablado hace un momento, que ella sabe perfectamente delante de quién está. Este primer versículo, el versículo 28, corresponde a María, la hermana de Marta, que se encontraba en la casa y mientras que Marta estaba con Jesús, María se entera que Jesús está ahí. Le dice, dicho esto, Marta fue y llamó a María. Estamos ya iniciando con el versículo Ok, 28. 28, ya Dice que estamos. Ujú. sí, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Versículo 29. Al oír esto, ella, María, se levantó de prisa y fue a su encuentro. En el versículo 30 vemos que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces, estamos viendo aquí, Marco, una situación en que nadie percibe, aparentemente, nadie percibe que Marta le está diciendo a su hermana, oye, el maestro ya está aquí. Entonces, ella simplemente se levanta y sale corriendo, ¿no? Y estamos encontrando que Jesús no ha entrado todavía a la zona donde está la casa, o sea, no ha entrado a la aldea. Se encuentra en la misma entrada donde Marta le dio el encuentro. Correcto, muy bien. Entonces, Seguimos, Marco. seguimos. Muy bien, seguimos. Vamos al siguiente verso. Correcto. En el versículo 31, en la imagen lo estamos viendo, llega María y se pone a los pies de Jesús. Cuando los judíos que estaban en casa con María, ¿no? Y la consolaban, vieron que ella se había levantado de prisa y había salido, la siguieron. Decían, va al sepulcro a llorar ahí. Entonces acá estamos confirmando, Marco, que efectivamente Marta le había hablado en secreto y que no habían percibido lo que le había dicho y solamente la vieron salir rápidamente. En el versículo 32, y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué curioso, Marco, porque esto es exactamente lo que Marta también le dijo, y eso lo vimos la semana pasada, cuando le dio el encuentro a Jesús. Y esto suena casi a un reproche, ¿verdad? Ujú. Ellas esperaban que Jesús llegara y que pudiera hacer algo por su hermano mientras que estaba con vida y enfermo. Pero María le dice esto, mi hermano no habría muerto. Como que tienes la culpa. Parece, ¿verdad? Suena así. Fíjate que ya se ha desarrollado una conversación entre Jesús y Marta cuando ella le hace este mismo reclamo. Vamos a ver qué sucede ahora que María habla, dice estas mismas cosas. Pero, perdón, Pasamos Danilo, entonces a la sección del versículo 33 y lo vamos a leer hasta el 35, perdón, donde Danilo. podemos ver una escena Ok, que es poco común en toda la lectura bíblica en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, con respecto a Jesús. Dice que Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Vamos a verlo, Marco. correcto. Estamos bien, estamos en la entrada. Solo quería rescatar algo del texto que acabas de leer, Sí, si me lo permites. En el texto decía, se arrojó a sus pies, ¿no? Esa frase realmente nos dice mucho de la actitud del corazón de esta mujer que al verlo no fue y lo abrazó, ¿no? No fue y le tomó la mano y le dijo, gracias por venir, pero llegaste tarde. Se arrojó a sus pies. O sea, es un sinónimo de adoración, es un sinónimo de entrega, ¿no? Tú tenías el así poder es. para hacer cualquier cosa y aún así estás acá y aún así yo confío en ti. Qué increíble, ¿no? En medio Así de es. nuestras
desilusiones, devastaciones, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras situaciones de dolor, en medio de nuestras crisis emocionales, económicas, cualquiera que fuesen, realmente nosotros deberíamos seguir adorando a los pies de Jesús. Deberíamos Así es. continuar en nuestra vida pensando y confiando plenamente solamente en el Señor Jesús, ¿verdad? Solo quería rescatar ese detalle porque es exactamente lo que hizo su hermana, ¿no? Ella también hizo lo mismo. Así es. Y en el caso de María, Marco, hay dos escenas que tenemos de María. Y una de las escenas la podemos encontrar al momento que, ingresando a toda esta historia, Juan, el evangelista que le está escribiendo, se preocupa por señalar, señalar que María, esta María, es la que le echó perfume y secó con los cabellos los pies de Jesús. Estuvo a los pies de Jesús. También vamos a encontrar en otra parte del Evangelio a María a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús tiene que decir en su casa, mientras que Marta en esa oportunidad le reclama a Jesús, le dice, mira que yo estoy atendiendo a todos y María no me está ayudando. María paraba a los pies de Jesús y en este gran dolor, como tú bien has dicho, se postró también a los pies de Jesús. No cambió su actitud. Así es, Ahora, totalmente ahora humillada. encontramos la actitud de Jesús llorando ante la tumba de su amigo. Así es, en el versículo 33 dice, entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con espíritu turbado dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, ven a verlo. Y Jesús lloró. Aquí estamos viendo el corazón de Jesús, Marco. Yo estoy entendiendo cuando dice que se ha conmovido profundamente y con espíritu turbado. Él, él está teniendo todo realmente bajo control. El Espíritu Santo está en absoluto movimiento, pero aún así, él tiene un corazón tan hermoso, llama tanto a estas personas que al verlas sufrir y llorar se conmueve con ellas. Quiero decir que aún él sabiendo que todo esto iba a ser para gloria de su Padre, de nuestro Padre, el Señor Dios, pues el corazón de Jesús se conmueve con el dolor humano. Qué maravilloso, Marco, ¿verdad? Pues nuevamente aquí seguimos viendo un corazón de un Señor, de Jesucristo, que no es indolente, ¿verdad? Es decir, Jesús sí sabía que Lázaro iba a morir, es más, se lo había dicho a sus apóstoles cuando conversaba con ellos, ¿no? Y tuvo este diálogo hasta un poco gracioso, ¿te acuerdas? Vamos, pues muramos con él, creo que dijo uno de ellos, ¿no? Sí, Y ya, Tomás. Tomás, ¿verdad? Y Jesús sí tenía conciencia de que él iba a morir, pero eso no quitaba para nada el hecho de que Jesús sintiera el dolor de la partida de un amigo. O sea, uno puede estar tranquilo porque sabe que un pariente parte a la presencia de Dios. Está bien, pues hay que gozarnos por eso. Podemos cantar, podamos alabar, podamos reírnos tranquilos porque estamos en paz. Pero lo Así es. que tenemos que pasar es por nuestro tiempo de luto, nuestro tiempo de ya nunca más lo vamos a ver en esta tierra, sus cosas tal vez están acá, hay una relación de risas, de momentos, de anécdotas que tenemos que nunca más pasarán. Y todas esas cosas se van a extrañar y es por eso que Jesús llora. Y también llora porque dice exactamente el texto, ¿no? Se conmovió. Qué maravilloso corazón de Jesús, ¿no? Él, Así es, Marco. a, Se sabi- conmovió a Jesús. sabiendas que iba a morir, se conmueve. Dos, su corazón se turba. Y el versículo 35 creo que es la respuesta a varias preguntas de crucigrama, ¿no? ¿Cuál es el versículo más pequeño, creo, de la Biblia? Creo que ese es el versículo más pequeño de toda la Biblia, el versículo Sí, 35, ¿no? Y Jesús lloró, eso es todo, ¿no? Lo que dice eso el es verso. todo. Ahora, Así es, tú Marco. Pero qué grande la es, ¿verdad? te puedes imaginar a Jesús llorando, Danilo. Sí, la verdad es que imaginarlo llorando cuando siempre lo ves que tiene paz y control de todas las cosas, no es tan fácil imaginarlo llorando. Sin embargo, ahora viendo todo este proceso, lo veo así. Ya puedo verlo, ya puedo
percibir el corazón de Jesús, como dice, conmovido profundamente. Sí, claro, siempre tenemos la percepción de un Jesús bondadoso, bueno, amistoso, ¿no? Incluso que puede confrontar el pecado, la maldad, pero casi nunca tenemos a un Jesús sensible y llorando, ¿no? O sea, hasta podría parecer que qué tan débil es este Señor, ¿por qué llora? Es hombre que no llore, como creo que por ahí todavía hay algunos conceptos de esto, ¿no? Si eres hombre, los machos no lloran. Y Jesús está llorando por su amigo. Así que si en algún momento alguien tiene que pasar por un luto, alguien tiene que pasar por un dolor y quieres llorar, creo que el Señor nos ha dado lágrimas por algo, ¿no? Y es bueno que si quieres llorar, busques un hombro de algún ser querido, de confianza, y puedas llorar sobre sus hombros y descargar todo lo que está dentro. Dios consuela nuestros corazones. Y si no me equivoco, Danilo, en un salmo dice que él toma nuestras lágrimas como en una redoma, en una pequeña tacita, ¿no? Y cuenta cada gota que salen de nuestros ojos como lágrimas. Así que hay una expresión Qué muy maravilloso. linda aquí en el tema, en el hecho simple del llanto, ¿no? Y regresamos al texto, Danilo. Sí, vamos a ver todo lo que estamos nosotros observando de este momento precioso en el que vemos el corazón de Jesús conmovido y qué es lo que ven ahora los judíos que estaban ahí acompañando a Marta y María, y dice el texto varias veces que los judíos también la consolaban y también estaban llorando por la partida de Lázaro. En el versículo 36 al 37 vamos a ver que los judíos dijeron, versículo 36, dice que dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Este fue el primer comentario, parece, de los judíos al ver a Jesús llorando, porque ellos ya conocían a Jesús. Pero en el versículo 37 dice, pero algunos de ellos dijeron, ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Marco, otra vez el ciego. Otra vez el ciego. Ha pasado tanto tiempo. Esto ocurrió en septiembre, más o menos septiembre, octubre, por ahí, en la fiesta de los tabernáculos, y todavía siguen hablando. Es el evento más espectacular que había tenido Jesús y que provocó toda una disensión, problemas e insultos contra Jesús de parte de los judíos, los fariseos, el haber abierto los ojos a un ciego de nacimiento. En esta historia, que ya estamos en invierno, que ya han pasado pues meses, pues vuelven a hablar de este tema y comparan esta situación. Lo ven llorando Jesús, como ellos estaban llorando, como la familia de Lázaro, Marta y María, estaba llorando, pero acá tenían que decirlo. Y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera. Y esta es la gente realmente que estaba alrededor de Jesús todo el tiempo buscando cómo moverle el piso, como decimos nosotros, ¿verdad, Moverle el Marco? piso, ¿sí? Correcto, sí, sí, sí. Esta gente siempre estaba buscando que hacer daño al ministerio de Jesús. Ahora, Así es. antes de continuar con esto, Danilo, déjame leerte algunos comentarios que me parecen oportunos con relación al llanto de Jesús. ¿Me permites? Sí, claro, Marco. Claro, justo hemos hablado de que Jesús se quiebra, ¿no? Él tiene un quebranto por una amistad que parte de este mundo. Y Johnny Pastor Cabrejo de Los Olivos dice, lloró por su condición humana, ¿no? La condición humana de Jesús. Juan Palacios dice, corazón quebrantado, ¿no? Chelita Rivera dice, Dios consuela nuestros corazones. Así que, pues, son tres comentarios bastante interesantes porque los que hemos visto ahora, que son los judíos que estaban junto a Marta y María, no estaban consolando, en realidad estaban criticando a Jesús, no estaban creyendo en Jesús y no tomaban en cuenta sus lágrimas, sino tomaban en cuenta, pues, ¿qué se cree? Sin embargo, acá encontramos, en este caso, a Johnny, a Juan Palacios y a Chelita, que sí estamos juntamente con ellos entendiendo el corazón del Señor, ¿no? El corazón del Señor. Ahora, yo quisiera que te detengas un ratito, Danilo, en el comentario de Johnny, porque Johnny dice, lloró por su condición humana. Jesús
como humano. ¿Tienes algo que comentar de eso? Como humano lloró. Bueno, sabemos que Jesús efectivamente vino a la tierra, nació como hombre. Algún pastor alguna vez le escuché que hablaba, eran 3 kilos de carne y huesos, refiriéndose al momento en que nace Jesús siendo tan pequeño, un bebé, y sin embargo era 100% hombre, tanto como 100% Dios, ¿no? El Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne. Esto lo estamos comprobando una y otra vez a través de las historias que nos cuenta Juan en este Evangelio desde hace varias semanas. Estamos hablando que antes de Abraham soy yo, dice Jesús, y muestra su divinidad una y otra vez. Está confirmando que Él es el Mesías al que estaban esperando, y los judíos no lo aceptaban. Él llora como hombre, Él llora porque tiene un corazón humano. Él llora porque en ese corazón y en este hombre, pues la compasión, la misericordia, todos estos elementos se manifiestan totalmente y como hombre se conmueve. Es algo totalmente natural y normal, así que debo estar totalmente de acuerdo con el comentario que hace Johnny con respecto a ese tema. Qué maravilloso tema y habría mucho que hablar de la divinidad y la humanidad 100% de Jesucristo, ¿no? Y solo lo hemos rescatado por el comentario de Johnny, pero también es interesantísimo lo que acabas de decir, Danilo, porque algunos tenemos a pensar que Jesús todo lo que hace lo hacía porque era Dios, ¿no? Jesús hacía esto, ah, porque era Dios. Jesús hacía el otro, ah, sí, porque él era Dios. Pero todas las cosas que él hizo acá en la tierra las hizo como hombre. ¿Por qué? Porque se sujetó a un cuerpo humano, como acabas de decir. Y al hacerlo, nos dio el ejemplo de cómo vivir piamente, de manera santa. O sea, podemos seguir el ejemplo de Jesús. Podemos continuar la honestidad, la transparencia, la vida sacra que Jesucristo inspiraba y vivía, ¿no? Y nosotros como seres humanos podemos alcanzar esta forma de vida porque el Señor nos las pide incluso. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Wow, wow, wow. Ya nos estamos emocionando otra vez, Danilo, ¿no? Ok, ok. Vamos a regresar al texto nuevamente. Te dejé en el versículo 36 y 37 comentando acerca pues, de estos personajes judíos, ¿no? Que estaban haciendo Efectivamente, leña Marco, a en Jesús. estos versículos 36 y 37, como dice acá este subtítulo, los judíos murmuran contra Jesús. ¡Qué novedad! Sí. Algo que ya vemos que sucede una y otra vez. Verdaderamente estamos viendo cómo se va dando un camino hacia lo inevitable, ¿no? Hacia el motivo por el cual Jesús había venido a la tierra. El odio en estas personas cada vez es más y más expreso. Podemos pasar, Marco, entonces a la siguiente lámina. Claro, Jesús da toda la gloria a Dios por lo que va a pasar, ¿no? Así es, y eso ya lo venía diciendo desde que estaba a orillas del Jordán junto a sus Cierto, discípulos, ¿verdad? correcto. Que esta enfermedad no era de muerte, sino por Lázaro, sino para gloria de Dios. Entonces, vamos a ver qué cosa dice el versículo 38. Dice, una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39. Jesús dijo, quiten la piedra. Así nomás dijo, quiten la piedra. Se acabó. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque tiene 4 días. Bueno, ella preocupada como mujer, guardando también la vergüenza quizás de exponer el cuerpo de su hermano en la tumba, aún habiéndole dicho a Jesús, reconociendo quién era Jesús, como hemos visto la semana pasada, ahora vemos que ella tiene creo, la delicadeza de decirle, Señor, por favor, él ya tiene un olor putrefacto, ¿no? Ujú. Lleve ya porque tiene 4 días. Está en estado de descomposición. Así es. Pero Jesús aquí da toda la gloria a Dios. Dice en el versículo 40, en esta otra lámina, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que
si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra. Quitaron la piedra significa, y en la lámina está bastante claro, que no es tan fácil, ¿verdad? Una piedra de ese tamaño es algo difícil de mover. Y aquí, pues, más de un hombre definitivamente se preocupa por empujar y quitar esta piedra. Ujú. Proseguimos, Marco. Sí, sí, continuamos. Solo para decirte, ¿que realmente estaba oliendo mal ese lugar o no? Bueno, 4 días una persona fallecida definitivamente debe haber estado oliendo mal, muy mal. Otro detalle que te quisiera preguntar antes de continuar al siguiente texto, porque es importante de repente para los que están escuchando, ¿no? Cuando un Sí, judío de la época de Jesús enterraba a un familiar, pues bueno, alguien cercano, ¿cuál era el proceso de entierro? O sea, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo lo enterraban? correcto, correcto. Bueno, lo que hacían con el cuerpo era luego de lavarlo, limpiarlo, lo cubrían de hierbas aromáticas, le daban un tratamiento especial, le echaban un perfume y luego de todo esto envolvían el cuerpo en una venda o sudario. El cuerpo no quedaba expuesto tal cual, sino que era totalmente envuelto. Este era el proceso normal para poder finalmente sellar la tumba cuando ya el cuerpo estuviera totalmente preparado. Y eso no porque creyeran que el cuerpo iba a resucitar en ese momento o que nada, o sea, sabían que el cuerpo se descomponía, pero era una usanza, era una forma de honrar a la persona que había fallecido. Y lo hacían de esta manera. Perfecto. Otro detalle que podemos rescatar, porque también lo vemos en el ejemplo de Jesús cuando él es enterrado, ¿no? O sea, tenía Así es. un manto que lo envolvía como como un capullo, ¿ok? Pero también tenía un sudario, tenía algo que le cubría la cabeza. Es decir, él tenía una especie de envoltura que le daba desde los pies hasta el cuello, hasta la cara, y encima como un gorrito que lo tapaba. Esto hacía imposible que esta persona se pudiera mover sin que en algún momento salía de ese lugar que era imposible, ¿no? Y lo segundo que podríamos añadir, Danilo, es que sí le quitaban algunos órganos que podrían afectar todo el olor, ¿no? Todo el lugar. Y le echaban incienso, mirra y los preparaban. Parece que esta costumbre en algún momento en que estuvieron en Egipto fue sacado de allí y esa costumbre la fueron adaptando al entierro, al entierro judío. Entonces, estamos hablando de alguien que si fue sepultado de esta manera, no tenía todos los órganos, estaba envuelto totalmente y hasta la cabeza. Estaba en una situación de 4 días de putrefacción y estaba en una situación de un lugar tapado con una roca, ni siquiera con una puerta de madera o con una lápida que normalmente en los cementerios son de 1 centímetro, ¿no? Y tú pateas eso y se rompe. Estamos hablando de una cosa que es totalmente imposible, ¿no? En todos los términos. O sea, que por último dijeran, no, Lázaro no estaba muerto, él estaba vivo y metido ahí 4 días. No, el olor salía y la piedra de encima lo hubiera ahogado porque se sella totalmente. Esta es un poco la condición, ¿verdad?, en la que nos encontramos. Sí, has tocado un punto, ¿no? Y eso me hace acordar que en una película hecha con una producción de personas cristianas, mencionaban, no en el caso de Lázaro, sino el de Jesús con respecto a su resurrección. Las personas que tratan de dar hipótesis ante la nube de evidencias y testimonios de la época respecto a lo que ocurrió con Jesús, pues tratan de hacer los detractores una explicación lógica para variar. Y no es lógico, pues en el estado que tú acabas de describir tan bien, no es posible que una persona pueda levantarse por sí misma y desatarse de todo eso y encima restaurarse con el proceso que los judíos realizaban al momento de enterrar a sus muertos. Entonces, definitivamente, pues, no tiene lógica. En el caso de Lázaro, con mayor razón, ¿no? Así que, Bueno, Jesús estuvo 3 días, Lázaro estuvo 4, ajá, hasta ese momento, ¿verdad? así que el comentario de la hermana era bastante real, ¿no?
Jesús, no hagas eso, por favor, sería vergonzoso, ¿no? Él ya está en estado de putrefacción, ¿para qué lo vas a ver? ¿Para qué vas a entrar? Ella no entendía que Jesús lo iba a resucitar, solo entendía que él está diciendo, ábranlo, ¿no? Y él le responde en el versículo 40 lo que tú acabas de decir. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios en la resurrección. Y los discípulos siguieron haciendo su labor. Ellos escucharon a Jesús hacer algo y ellos fueron y cumplieron con lo que Jesús les dijo, ¿no? Y María de repente refutando al costado y Jesús le dijo, vas a ver la gloria de Dios. Y es que, Danilo, tú verás la gloria de Dios. Yo, de verdad que mi corazón anhela estar ese día delante de mi Señor. Amén. Porque a continuación Jesús, después de dejarla calladita, continúa con una oración, ¿no? Una oración Así tremenda. es, así es. Y la oración es esta, ¿no? En el versículo 41, en la segunda parte, dice, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Qué maravilla que ahora Jesús está orando, lo está diciendo también, como dice, los ojos a lo alto y definitivamente en voz sonora, alta, lo que había venido preparándose desde días antes, desde que estaba en el Jordán con sus discípulos hasta el momento en que se da esta situación tan espectacular, ¿no? De tener ahora una tumba abierta y él delante de la tumba, ante esta cosa imposible, esta cosa terrible de tener a un cadáver de 4 días expuesto, dentro de la tumba por supuesto, pero expuesto con la piedra corrida, y él diciendo, esto es para que crean que tú me has enviado. Y vemos el contexto, Marco. Esto viene desde las historias que hemos estado viendo de Jesús, desde el tema del ciego y todo este proceso en el cual él constantemente, cada vez que los fariseos, los judíos le preguntaban, dinos si tú eres el Cristo que debemos de esperar, pero ya se los he dicho. Ahora lo está mostrando con algo mucho más espectacular que el haberle devuelto la vista al ciego de nacimiento. Wow, 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 wow. Me gustaría, Danilo, si me permites, leer algunos comentarios. Sí, claro. Bueno, Juan hace una reflexión sobre el Jesús lloró, que está bastante interesante, pero es un poquito larga para de repente leerla ahorita. Queremos concentrarnos en el texto de la Biblia, pero también hace otro comentario más pequeño y es importante que lo leamos. Dice, pero es sabido que los judíos no practicaban el embalsamiento de sus muertos, por tanto no era necesario sacar partes del cuerpo y es verdad, ¿verdad? El comentario que hice hace un momento es que había secciones, había grupos que tomaban estas costumbres de los egipcios y por eso es que podría existir la alternativa. Pero vale la aclaración, los judíos no practicaban embalsamiento. ¿Por qué? Porque básicamente ellos pensaban que el cuerpo iba a ser resucitado íntegramente, así como estaba enterrado, ¿no? Entonces ellos esperaban la resurrección de sus cuerpos totales, ¿no? Buena aclaración, Juancito, gracias por ello. Y bueno, Chelita solo dice, anhelamos estar al lado de Jesús. Muy bien. Amén. Amén, claro que sí. Muy bien, Danilo. Entonces, Así es. regresamos a tu texto, ¿no? En el versículo 41 y 42, que es la oración de Jesús. Y antes de pasar a eso, pues me imagino cómo habrán estado los ojos y los oídos y las bocas de los judíos que estaban hace un momento murmurando contra Jesús y ahora viéndolo orar de esta manera hacia el cielo y diciendo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado, ¿no? Debe haber habido pues esta cosa terrible que se mueve en el corazón de las personas que están pues bloqueadas con su pecado, Marco, escuchando a Jesús. Ahora viene Pero Danilo, la parte eh, en que ujú. Lázaro resucita a la voz de Jesús. Perdón, Danilo. Versículo 43. Danilo, ¿me escuchas? Sí, 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 Marco.
Ahí en el texto de la oración hay un análisis simple que podríamos hacer a manera de pregunta. Es cómo es que Jesús puede dar gracias por haberle escuchado si todavía no ha orado y no ha dicho nada. Padre, te doy gracias por haberme escuchado, pero ¿escuchado de qué si Lázaro está muerto? Ni siquiera, o sea, han abierto la tumba y eso debe estar con un olor hediondo, ¿no? ¿Cómo es que Jesús Sí. dice, te doy gracias por haberme escuchado? Pero hay que recordar, Marco, que como tú también habías mencionado antes, ya Jesús le había dicho a sus discípulos que Lázaro duerme, lo que generó en sus discípulos un comentario, bueno, si duerme, entonces sanará, ¿para qué vamos a ir allá, no? Y él fue más específico, Lázaro ha muerto. Pero en este proceso, pues él está preparando algo que viene tratando definitivamente en oración. El Espíritu Santo se mueve en esto de una manera espectacular. Jesús continúa en el lugar, no se mueve de inmediato para allá. Todo esto va preparando un espacio que estaba ya entendido y conocido por Jesús, que se iba a dar para darle la gloria al Padre y para mostrar que Él es el que lo había enviado. Esto de gracias por haberme escuchado es porque en el corazón de Jesús estaba el anhelo de que su Padre Dios, nuestro Padre Dios, pues lo muestre como su Hijo delante de los judíos. Esto es lo que yo entiendo al dar estas gracias, Marco. Fenomenal, fenomenal, claro que sí, eso es exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Él está diciendo, Ujú. Padre, te doy gracias, o sea, de antemano, yo ya sé que tú me has respondido. Y el objetivo de que lo diga de manera pública y que ore a viva voz y que todos me escuchen alrededor es para que ellos entiendan que yo soy aquel que tú has enviado. Así Y es. todos los que están alrededor, los judíos criticones, las hermanas llorando, ¿no? Los discípulos desconcertados, están mirando a Jesús y algunos se rascarán la cabeza y dicen, ¿qué le pasó a Jesús? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre hacer eso ante la tumba de un amigo tan cercano y tan conocido? Es más, tan querido por la sociedad, ¿no? Y va a dejar en vergüenza a la familia con esto, porque ¿cómo va a destapar una tumba, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Jesús? Pero Jesús le dice para que ellos crean, ¿no? Que tú me has enviado. Así que ellos están, a ver, ¿qué cosa voy a creer? ¿Qué vas a hacer, Jesús? Y aquí está pues la continuación de lo que tú nos vienes diciendo, ¿no? Ya el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente Y paso? ahora Lázaro. Ajá. hay que agregarle a esto para ya ir a al siguiente versículo, hay que agregar lo macabro, ¿no? Macabro. Del contexto, ¿verdad? Porque el que tú expongas a un muerto, Claro. el que tú abras una tumba, todas estas cosas pues tienen una connotación que estremece al ser humano de por sí. Entonces, esto que tú has dicho es verdad. ¿Y ahora qué va a hacer Jesús? Pero están ante una situación que debe haberlos estado perturbando severamente también. Muy bien. Sí, pues ese es un poquito el cuadro, ¿no? En el que estamos. Aquí estamos, para entrar ¿Ah? justamente ahora que Lázaro resucita la voz de Jesús. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Marco, he escuchado un comentario, y lo digo, del pastor Chuck Smith, en el que él mismo dice que algún comentarista menciona que si él hubiera dicho solamente ven fuera, las tumbas del lugar se habrían abierto y todos habrían salido. Pero en realidad él es muy específico y dice, Lázaro, ven fuera. Esto es lo que dice el versículo 43. Muy bien. Hay una pregunta de Misael, Danilo. Dice, Pastor, ¿tiene alguna explicación de que Jesús vaya a resucitar a Lázaro a los 4 días? ¿Por qué no fue uno, dos o tres? Esta pregunta es para ti, Marquito. Ah, ok, gracias. En los, en los textos anteriores, cuando Jesús y sus discípulos se encontraban por el Jordán y encontraron a una persona que se les acercó y era nada más ni nada menos que un enviado de Marta y María, y le decían,
Señor, Jesús, perdón, ¿no? Tus amigos te llaman porque Lázaro está muy enfermo, gravemente enfermo. Entonces Jesús le dijo, ok, gracias, dile que ya recibí el mensaje, bye bye, nos vemos. Y se quedó con sus discípulos y se quedó 4 días a propósito. ¿El objetivo cuál era? ¿No? Y eso lo encuentras en el contexto de esa lectura que hicimos. El objetivo era de que esté muerto y bien muerto. Que no haya posibilidad que diga alguien, no, estaba bien enfermo y parecía muerto. ¿No? 4 días muerto y enterrado era una prueba total para que él pudiera hacer su obra milagrosa y la gente pudiera creer en él. O sea, los discípulos pudieran creer en él. Así que el objetivo fue ese. Y ahí fue el diálogo que hace un momento justo Danilo estuvo relatando, ¿no? Que ellos le decían, Jesús, y está durmiendo, está muerto, y Jesús le decía, está vivo, pero va a morir físicamente, que es como si estuviera durmiendo, y es ese diálogo que parece medio gracioso. Pero en el fondo, Jesucristo estaba esperando la muerte literal de Lázaro para que sucediera lo que en este momento estamos leyendo en el versículo 43. De otra manera no hubiera sido tan prominente, no hubiera habido tanta gente velando, tanta gente pasando el tiempo con la familia, consolando, y que Jesús hubiera podido entrar y hacer este milagro tan maravilloso, ¿no? Entonces creo que con eso respondemos un poquito la pregunta de Misael, ¿ok? Y vamos, Perfecto, perfecto. y el comentario que has hecho, Danilo, con relación al versículo 43, creo que yo coincido con esa idea, ¿no? Jesucristo tiene el poder para resucitar a los muertos, él mismo lo dijo, ¿no? Él tiene el poder para Así dar es. vida. Así que si Jesús tal vez, o sea, y esta es la manera de comentario personal, ¿no? Tal vez hubiera dicho, sal fuera, y todos los que estaban muertos hubieran dicho, ¿me lo dice a mí? ¿Me lo dice a mí? ¿O te lo dice? ¿Acaso me llamó? ¿Me llamó Jesús? Y yo estoy muerto, y ven fuera, así que yo salgo. Y tal vez todas las tumbas se hubieran abierto y todos hubieran salido. Este, pues suena un poco gracioso, pero Él es el poderoso Dios. Jesucristo tiene poder para resucitarte de entre los muertos, querido amigo. El día que Jesucristo resucitó entre los muertos, léelo en los evangelios, dice que hubo un terremoto, ¿no? Perdón, el día que murió, ¿no? Hubo un terremoto, las rocas reventaban, pa, pa, los sepulcros fueron abiertos, o sea, de forma sobrenatural, y los muertos resucitaron y entraron a las ciudades. O sea, hubieron más resurrecciones en el momento que Jesucristo hizo el pago por nuestros pecados. Entonces Jesucristo mostró todo ese poder de resurrección a los que estaban cerca, como una especie de primicia, ¿no? Como es las fiestas de la primicia que existen en los judíos. Así que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, fue muy específico. Hoy día solo le toca a Lázaro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy día le toca a Lázaro resucitar. Así que ahí vamos. Así es, Marco. Qué cosa más espectacular también la que has recordado. Algo que en el contexto de la historia va a ocurrir unos meses más tarde, pero es espectacular y no se habla mucho de qué cosa o qué conmoción causó en la ciudad esto de que de pronto el muerto que tú sabías que estaba muerto, después de un tiempo aparezca otra vez caminando y tocando la puerta de su casa, ¿no? ¡Wow! Realmente todos aquellos que resucitaron y toda esa conmoción, el terremoto, todo lo que ocurrió, aún así no transformó el corazón de los judíos, de los fariseos, de los sacerdotes de ese tiempo. Se mantuvieron duros, soportando, así como Faraón soportaba las plagas en Egipto. Y se mantuvieron así porque conociendo la historia que sigue, siguieron persiguiendo y matando a los seguidores de Jesús. A pesar de tantas nubes de testimonios, ¿no? De poderosos de Jesús. Así es, Marco, Entonces, así ¿qué es. pasó con Lázaro, Jesús? ¿Resucitó o no resucitó? Versículo 44a. Y puedo escuchar los gritos de la gente, Marco. Yo, Ahí yo yo, veo esta escena y me parece estar escuchando gritos en la zona. yo también escucho a Y Marta y el que María había gritando. muerto, ¡Ah! ¿perdón? También escucho a Marta y María gritando. ¡Ah! No puede ser, no puede ser. Sí, Sí. exacto. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Como bien habías dicho antes en tu descripción de cómo se enterraban a los muertos en ese tiempo, pues así lo describe.
con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Qué tal impacto, Marco, delante de todos los que estaban velando al muerto y consolando a las hermanas que se habían quedado sin Lázaro? ¡Wow! Es decir, literalmente Lázaro estaba muerto, bien muerto, y ahora sale vivo con la ropa, con el vestuario de alguien fallecido por 4 días, de una tumba oscura, lúgubre, ¿no? Tapada, lapidada, sellada, y sale caminando. O sea, ni siquiera sale que alguien lo ayude porque está débil. No, sale sano, fuerte y sano. Esto va a ocasionar que las personas que están allí van a creer en Jesús y va a crear una conmoción en Jerusalén porque mucha gente conocía a Lázaro. Él no era alguien era alguien, no era alguien desconocido, era alguien muy popular dentro del pueblo, ¿no? Tremendo. ¡Wow! Ahora, él sale, pero sale como me imagino un poco saltando, ¿no? Porque esto lo envolvía totalmente. Sale como que saltando un poquito, ¿no? Con las manos y los pies envueltos en vendas, dice. Así que sale como brincando en realidad un poco. Yo no tengo idea qué cosa habrá percibido, pensado Lázaro al momento de retomar su vida, de volver a tener vida, encontrándose en esas circunstancias. No tengo idea qué sería lo último que recordaba. No tengo la menor idea, Marco, pero lo que sí sé es que debe haber sido muy incómodo tratar de levantarse. Es más, debe haber estado pues privado de aire por esa venda que le cubría la cara, ¿no? Ese sudario. Así que la conmoción para el mismo Lázaro, ¿no? Claro, en esta lámina lo muestra sonriente, pero en realidad debe haber salido ante la orden de Jesús, ante la autoridad de Dios a través de esta orden, pero debe haber salido bastante impactado, ¿verdad? Ahora, imagínate a Lázaro muerto, se va al seno de Abraham, porque en ese tiempo todavía iban al Seol, ¿verdad? O al Hades. Y él estaba Ujú. cómodo, él estaba feliz, él ya estaba en la paz de lo que sería pues el paraíso, ¿no? En este lugar esperando que el Mesías cumpla su promesa de pago de pecados. Él se encontraba ya feliz. Y en eso que se encontraba feliz, sin carga, sin peso del cuerpo terrenal que nos jala al pecado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Escucha la voz de Jesús. ¿Te puedes imaginar ese cuadro? O sea, yo ya pasé a la otra vida, ya encontré la paz de Dios, porque dice que es solo bonanza, solo paz, solo tranquilidad. Y en eso escucho la voz de Jesús, escucho mi nombre, escucho Marco. Yo digo, ¿qué? Y en eso siento que me retraigo y ¡fum! Aparezco en mi cuerpo del cual ya había salido. Es lo que tú estás diciendo. Qué Es, desconcertante, ¿no? Y ¡puah! Me siento atrapado dentro de estas cosas que yo no me había puesto. O sea, ¿qué sucedió? Estoy en un cuerpo y estoy como que ahogándome y escucho mi voz, mi nombre, ¿no? Marco, sal fuera. Y veo la roca que le han sacado un brillo y comienzo a saltar. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y yo creo que la risa que ponen acá, que es parte pues del gozo de la resurrección en realidad, ¿no? Es bastante sí. gráfica, pero yo creo que Lázaro estaba que hasta asustado, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? El corazón bombeando a 100 por uno, escuchando a sus hermanas gritando y a la gente murmurando, ¿qué? ¿Cómo? No es posible. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es Jesús para resucitar un muerto? O sea, ya pues ha hecho milagros realmente extraordinarios, pero sacar a un muerto de la tumba, esto, imagínate todo lo que estaba pasando allí, ¿no? Así es. Ahora, Y Jesús, como tú sí, bien has dicho, Marco, con una persona que no era desconocida, era una persona popular, era una persona que tenía un entorno social habían venido desde Jerusalén a 3 kilómetros de distancia a visitar a las hermanas, estar ahí y lloraban con ellas. O sea, todo esto ahora nos da un cuadro muy, muy claro de cuál sería el impacto que causa la salida de Lázaro de su tumba. Y definitivamente Lázaro, escuchando que todo el mundo grita, debe haber sido también tremendo para él. No, amén. Acá hay en un fin, comentario nuevo. este es... Pues, bueno, lo vamos a leer. Juan Rojas Ok. dice, ni pensar en el trámite ante RENIEC para registrar a un resucitado, ¿no? Bueno, ya es... sí, debe Sí, haber sido pues, porque complicado. una vez que ya estás declarado muerto, estás muerto, ¿no? O sea, eso es verdad. Sí, ok, ok. Ok, Juan, está bien. Ahora, Danilo, pero
yo noto que Jesús está haciendo lo imposible. Lo posible se lo dejó a sus discípulos. Ustedes saquen la roca y los discípulos están sirviendo a Dios a través de su obediencia. Amén. Amén. Él hace lo imposible, pide a Lázaro que salga, que salga. Y ahora lo siguiente que hace el hombre, que es obedecer otra vez. Sale, que es Lázaro, como hemos dicho, en una situación para nosotros tal vez de desconcierto, ¿no? Y en esta Así es. situación Jesús va a dar una siguiente orden. ¿Cuál es esa siguiente orden que Jesús va a dar? Y las caras son muy apacibles en esta lámina, la verdad, para, para recibir esa siguiente orden, ¿no? Le dice entonces Jesús, quítenle las vendas y déjenlo ir. Así que ya quitaron la piedra, vino toda esta conmoción, Lázaro está de pie frente a ellos y Jesús está ordenando esto. No es abrácenlo, no, dice quítenle las vendas y déjenlo ir. Esta es la parte, digamos, que también es apasionante, ¿no? Porque no te da espacio a la imaginación ni a prever qué más puede ocurrir. Jesús es muy puntual en todas las cosas que hace. Y hemos visto cómo ha pasado todo un proceso en el cual se ha conmovido profundamente, ha derramado lágrimas, ha hablado con tanto amor a Marta, ha mencionado, ¿verdad? Y de pronto le da gracias al Padre y de pronto todos se dan cuenta por qué le da gracias al Padre. Él ya había sabido que Lázaro iba a volver a la vida. Entonces vemos que Jesús cumple con darle la gloria a su Padre y también el Padre muestra quién es Jesús delante de todos. Misión cumplida, Marco, misión cumplida. Misión cumplida. Es decir, lo que yo noto al final de este texto con lo que dice quiten las vendas y déjenlo ir, también es muy específico, como tú has dicho, y a la vez también es interesante porque el Señor muestra que no solo se está preocupando de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ya déjenlo ir y ahí anda, ve tú qué haces, ¿no? Él además de eso dice, desátenlo y no lo retengan, no le llenen de preguntas, él también debe estar como que, ¿qué sucedió? ¿No? Déjenlo que se vaya, denle tranquilidad, denle paz. Luego el relato sigue, ¿no? Con los temas que hay a continuación de esto, pero esto es interesante. Dios nos va a llamar un día a la resurrección y nos va a quitar las vendas de la esclavitud del pecado. Dios un día va a resucitar a su pueblo y nos va a quitar todas las ataduras de la muerte y no nos van a poder retener, no nos van a poder abstraer, no nos van a poder distraer, vamos a poder seguir adelante con las cosas de Dios. Así que yo creo esto, Danilo, que nosotros somos llamados a la resurrección un día, somos llamados a resucitar de entre los muertos. ¿Tú qué piensas? ¿Que Jesucristo es poderoso para poder dar vida eterna o no? Totalmente. No solamente lo pienso, sino que lo creo en lo profundo de mi corazón, Marco. Y siempre, siempre estoy atento a todas las cosas que ocurren alrededor, bueno, mío, de mi esposa, de mi familia. Y siempre estando atento vemos milagros que van ocurriendo, que para la gente pasan desapercibidos, pero para el que conoce cada vez más el corazón de Jesús, no pasan desapercibidos. Cosas que no deberían suceder, suceden. Cosas que deberían suceder, no suceden. Y ves que te está guardando, que te está cuidando, que te está respondiendo, que te está guiando. Jesús es poderoso para volver a la vida a todo aquel que la requiera. Y esto lo digo también de manera espiritual. Yo veo un comentario de nuestro amigo Hugo Cereceda Silva, que dice, podemos decir también que Dios nos resucita cuando somos nuevos en la palabra de Dios. Bueno, vuelves a nacer, es lo que dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad, Marco? Y no importa la edad en la que esto ocurre. Así es, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y no resucitamos, sino renacemos, ¿no? Volvemos a nacer en realidad como un nuevo ser, o sea, no somos los mismos, vamos a tener una nueva naturaleza.
Entonces, no resucitamos cuando venimos a Cristo, sino que somos nuevas criaturas. Somos hechos Ajá. nueva creación. En Cristo Jesús, en Efesios dice que hemos vuelto a ser, ¿no? Dios nos volvió a ser en Cristo Jesús. Esa palabra es, si no me equivoco, poema, de donde sacamos nuestra palabra poema. Y es que Dios nos vuelve a ser, pero con amor, con delicadeza, con detalle, ¿no? Porque es como un artista que nos vuelve a tomar y nos hace nuevamente para Él. Así que no se emplea la palabra resurrección, pero sí nos hace nuevas criaturas en Él nada más, ¿no? Que es más específico. La resurrección va a ser ya en el día que Jesucristo venga de entre las nubes del cielo para llevarse a su iglesia. Creemos en el rapto de la iglesia. Y cuando seamos raptados, habrá la resurrección de los muertos. Esa será la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que habremos quedado seremos llevados en los aires y seremos transformados. Esa tampoco es una resurrección. No, el segundo evento de esto que he dicho es que somos transformados. Así que en la resurrección de los creyentes habrá una resurrección y una transformación. Y seremos llevados con Cristo para estar con Él para siempre, que dice la palabra de Dios. Así que buena aclaración de Hugo, ¿sí? ¿Y Sí, qué te parece si nos vamos a la última lámina que teníamos preparada, Danilo? Donde hay una pregunta claro que sí, interesante. Marquito. Te dejo con esa, vamos. Volvemos a lo que habíamos leído desde un inicio. Jesucristo es poderoso para dar vida eterna y lo mostró claramente, hizo todo un preámbulo de varios días y nos ha llevado a través de esta historia emocionante para poder entender la gloria de Dios. De verdad que maravilloso, Marco. Muy, muy aleccionador respecto a las cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Amén. Y hay una pregunta ahí, ¿no? Hay una pregunta acá y dice así, ¿crees que Jesús te resucitará en el día postrero? Si la pregunta es para mí, Marquito, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y, y esta es una expectativa que más que una expectativa es una esperanza maravillosa, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios que habla de que, por ejemplo, en este caso, Lázaro duerme, es porque espera una resurrección, ¿verdad? Pero bueno, nadie esperaba que resucitara en este momento porque Lázaro obviamente vuelve a morir y resucitará en el día postrero, ¿no? Esto lo sabemos, Marquito, porque eso dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, déjame terminar con una reflexión final, Danilo, y para terminar luego Sí, con una oración. ¿Estamos bien? bien. Muy bien. Bien, Marco, bien. Tomando pues la lectura que hemos hecho hoy día en esta entrevista con Danilo, acerca de que Jesús resucita a su amigo, ¿no? Lázaro, y ponemos énfasis en su amigo, encontramos que Jesucristo realmente no era alguien que solo decía palabras, sino que Él es poderoso para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Así que tengo una pregunta para todos los que están con nosotros en línea ahora. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes que están con nosotros en línea. ¿Tú crees que Jesucristo realmente es poderoso para poder resucitar no solo a un muerto en Lázaro en su época, sino a toda una generación, a toda una familia, a todo un continente, a toda la humanidad? ¿Tú crees que Jesucristo tiene el poder de parte del cielo para que en sí mismo, el que confía en Él, con su sola palabra, podría resucitar a todos los muertos que quisiera? Si es así, entonces esto nos conlleva a otra pregunta. ¿Tú has creído en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida al Señor Jesús? ¿Crees que Él es la vida, la resurrección y la vida eterna? El Señor te está llamando en esta hora a que tú pongas tu fe justamente en que Él puso su vida por ti para darte vida eterna. Y Él requiere de ti arrepentimiento. Él requiere de ti que tú te humilles delante de Él como las hermanas de Lázaro se humillaban y creían en Jesús, como Lázaro escuchó y obedeció la voz de Jesús. Así también el Señor quiere que en esta noche le entregues tu vida completamente al Señor.
que te arrepientas de todos tus pecados, que le entregues tu corazón, tu mente, tu voluntad al Señor y pongas tu fe en Él, que tiene el poder para resucitarte un día de entre los muertos. Hay algo que todos tendremos un día, salvo que sea el rapto y estés vivo y te lleve en el aire, que todos moriremos. Y de ahí la pregunta del medio de este panel: ¿crees que Jesucristo te resucitará en el día postrero? ¿Crees que tus pecados son perdonados e irás al cielo? ¿Crees que tienes acceso a la vida eterna? ¿Crees acaso que así como estás viviendo ahora, si tú mueres te vas a la presencia de Dios y tienes entrada al trono de la gracia? Si es así, entonces has puesto tu confianza en el lugar correcto, en una persona, en Jesús. Pero si a todas estas preguntas te has cuestionado, no sé, no estoy seguro, es que no sé qué estoy haciendo bien o mal, significa que no tienes vida eterna aún. Es que aún estamos de repente ligados a nuestros pecados, ligados a nuestros pensamientos, ligados a nuestros temores, en lugar de estar ligados al Señor. Y de ahí yo te animo que en esta hora le entregues tu vida y tu corazón a Jesús. Si quieres hacerlo, hoy día vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempo en oración. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga y que te guarde. Así que voy a orar. Voy a pedirle ahí junto con mi hermano Danilo que está escuchando y ustedes que oremos y realmente le entreguemos nuestra vida a Dios a través de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en esta hora, aquí estamos, Señor, defectuosos, habiendo decidido pecar en este mundo, habiendo vivido mucho tiempo sin ti, Señor, haciendo nuestros caprichos, tomando en cuenta solo nuestra voluntad, lo que queremos o necesitamos, sin considerarte a ti nunca en nuestras vidas. Señor Jesús, queremos entregarte en este momento cada uno de nosotros en particular nuestras vidas. Te entregamos nuestros corazones. Hoy reconocemos públicamente que tú tienes el poder para resucitar de entre los muertos a todo aquel que en ti cree. Y en esta hora yo creo en ti, Señor. Yo creo en el poder que tú tienes para darme vida eterna, para poder limpiar mis pecados, porque tú viniste, Señor, sin pecado, naciste sin pecado, viviste sin ningún pecado y moriste en la cruz sin ningún pecado. Así que cuando tú fuiste a la tumba, la muerte no te pudo retener, porque lo único que retiene al ser humano es el pecado en la muerte. La muerte tiene poder siempre y cuando tengamos pecado. Jesucristo nunca pecó, por lo tanto venció a la muerte. Y si yo pongo mi fe que Él pagó por mí, entonces Él aplica esa labor de la cruz y la resurrección a mi vida. Y es por eso que yo creo que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nadie podría haber hecho esa labor de rescate de mi alma por ti. No valgo tanto, Señor. Tú eres inmenso, tú eres bello, tú eres glorioso, tú eres eterno, tú eres santo, santo, santo. Y yo no lo soy. Pero te has fijado en mí, te has fijado en mis hermanos y estás tocando nuestras vidas en esta noche para poder venir a tu presencia. Señor Jesús, te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones a ti, Señor. Bendice en esta noche a Juan Cubas, a Claudia Cristina. Bendice, Señor, a todos aquellos que dicen yo creo y que siguen tus caminos. Bendice a Chelita, a Juan Rojas, a Carlos Piero Ruales, junto a toda su familia, a Mario Latorre, a Hildita. Señor, llena tu presencia de paz, de salvación, de restauración, de vida eterna en la casa de Juan Palacios, de Hugo Cereceda. Señor, trae tu presencia, tu sanidad, tu amor sobre la casa de Natalia, de Helen. Señor, por la vida de Morales Almita y su familia, trae, Señor, bendiciones, trae, Señor, sabiduría, trae, Señor, tu gracia, derrama tus sanidades, tus dones sobre la casa de Johnny Pastor, Señor. Trae tu grande amor, tu misericordia, perdón y restauración total en la vida de cada uno de mis hermanos, porque hemos decidido seguirte, hemos decidido caminar tus caminos y tú, Señor, no nos vas a abandonar. Bendice a Misael, guarda su corazón y sus pensamientos, llena tu presencia, Señor, en sus vidas.
a Basi Acosta. Trae, Señor, renuevo, trae palabra fresca, trae llenura de tu gracia. Señor, aquí estamos tus hijos, adorándote, bendiciéndote y descansando en ti, en tus promesas. Bendice, Señor, a nuestra hermana Panchita de Chorrillos y trae tu amor y tu gracia a cada uno de nosotros que nos conectamos contigo para adorarte. Hemos creído en ti, Señor, y ponemos nuestra fe total en tu obra de la cruz. Y arrepentidos de nuestros pecados, estamos dispuestos a obedecerte y a seguir todos tus caminos. Por toda la eternidad, Señor, nos resucitarás para estar siempre a tu lado, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Amén.